Bueno, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Estuvimos hablando de varios temas, uno tiene que ver con el turismo, hablamos de lo que tiene que ver con el patrimonio, que es sumamente importante, el patrimonio de los lugares, lugares históricos, el patrimonio inmaterial también, que es uno de los temas que está en la agenda de la Secretaría de Turismo. Bueno, después ya, Gloria, nos sorprendíamos con estas cifras que nos daba la ministra de Deportes, ¿verdad? En Paraguay solamente el 22% de la población practica deportes y nos hablaba de que la meta es que en el 2023 se llegue al 40%. Que es doblar, que ya es mucho, y sobre todo la incidencia que tiene en salud. Creo que tenemos que hablar y mucho de este proceso y que todos entendamos, sobre todo los padres, ser conscientes de lo que implica eso para la salud de nuestros chicos. Bueno, y ahora tenemos el placer de de presentar a Guillermo Canela. Él es consejero de Comunicación e Información de la UNESCO, sede Montevideo, pero que cada tanto está acá por Paraguay, observando, analizando y acompañando los procesos paraguayos. Guillermo, gracias por estar aquí. Oh, gracias a ustedes, siempre un placer estar en este programa. Contanos, Guillermo, bueno, una semana intensa de trabajo, unos días intensos que mantuvieron esta semana con la representante también de UNESCO para la región. Sí, o sea, con el comienzo hace pocos días del nuevo gobierno paraguayo, en el Poder Ejecutivo, estuvimos acá hablando con las nuevas autoridades, primero para reafirmar el apoyo de UNESCO al Estado paraguayo como Estado miembro de nuestra organización, y que en las 5 áreas de mandato de la UNESCO, educación, cultura, comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales, lo que el Estado paraguayo necesite, la UNESCO está a la orden para apoyar. Entonces, la directora regional para América Latina, la doctora Lidia Brito, estuvo acá con una delegación amplia de colegas que trabajan los varios temas de la UNESCO, educación, cultura, agua, cuestiones de cambio climático, para discutir estos temas con las nuevas autoridades, y la verdad que fue muy interesante reafirmar el compromiso de Paraguay con los acuerdos internacionales ya firmados y cómo la UNESCO puede apoyar a la sociedad paraguaya en estos varios desafíos que cada vez más no son desafíos de una única nación, ¿no? Son desafíos transnacionales que nos tocan a todos. Y bueno, llegando un poco a lo que es ya la comunicación, se encontraron con un proyecto de creación de un ministerio que une tecnologías de la información y comunicación, en el caso de la casa donde estamos, ¿verdad? Que tiene que ver con la Secretaría de Información, que apunta a ser un ministerio de información, comunicación y tecnologías de la información. Guillermo, ¿cómo vieron eso? No conocimos los detalles del proyecto, pero la idea general de partir para un concepto de convergencia de estos mundos es la idea que nos impone la realidad, ¿no? O sea del punto de vista de los ministerios que organizan las políticas públicas de comunicación y de tecnologías, sea de un punto de vista de los órganos reguladores que regulan la materia, la tendencia internacional es una tendencia de convergencia. Les doy un ejemplo. Antes de los años 2000, Inglaterra tenía 6 órganos reguladores, uno para radio, uno para televisión, uno para el área de telecomunicaciones, uno para el área de internet. Con la ley de 2000, todos se concentraron en un único que se llama Ofcom, que es como un órgano convergente de todo el mundo de la comunicación y de todo el mundo de las tecnologías telecomunicaciones. Evidentemente que hay desafíos en esta convergencia. Uno de ellos es que el mundo de las telecomunicaciones y de las TIC es tan grande que puede como que crear una sombra al mundo de la comunicación, y hay que cuidar para que eso no acontezca, porque ustedes son tan relevantes como las fibras que pasan por ahí, ¿no? Pero sí es una tendencia, la tendencia de la convergencia, y si la política es bien diseñada, eso puede tener resultados bastante interesantes. Y cuando hablamos también en todo lo que es hablar de comunicación, ¿qué está tan transversal hoy y lo importante para una gestión pública, para lo que es también el derecho a información de las personas? Sí, es interesante ver cómo los padres y madres fundadores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que celebra este año 70 años, eran unos señores y unas señoras muy visionarios, ¿no? Porque si ustedes leen con atención el artículo 19, que es de la
libertad de expresión en la comunicación, el artículo dice: todos y todas tienen el derecho a la libertad de opinión, de pensamiento, de expresión, que significa transmitir, pero también buscar y recibir informaciones, ideas, arte. Y ahí terminan con dos frases que me parece para hace 70 años una cosa de vanguardia impresionante. Por cualquier medio y plataforma, no mencionaban televisión, radio, por cualquier medio de plataformas y sin fronteras. O sea, eso hace 70 años era de una visión hacia el futuro, ¿no? Entonces, contestando su pregunta, la construcción del sistema internacional de derechos humanos en lo que tiene que ver con la comunicación, el conocimiento, el acceso a la información como un derecho concreto, ya hace 70 años decía: estas cosas todas no pueden ser vistas de manera separada. Estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de un derecho complejo que tiene una pata de acceso, tiene una pata de hablar, tiene una pata de escuchar, y las plataformas tecnológicas son lo que viabilizan eso. Sea la tecnología el papel, sea la tecnología un nuevo súper sofisticado smartphone, ¿no? Esto también, o sea, cuando hablamos, y es tan importante aparecer cuando hay nuevas gestiones, ¿cuáles son esos desafíos también que no es solamente para Paraguay, sino para la región en cuanto a estos temas? Uy, hay una cantidad grande de desafíos. Quizás podemos separar en viejos y nuevos. Cuando hablamos de los viejos desafíos, tenemos cosas como, por ejemplo, siguen matando periodistas en América Latina. Y hay que cuidar de eso. O sea, no se puede tener libertad de expresión en serio si aquellos que ejercen la libertad de expresión no se sienten seguros para ejercerla. Entonces, y eso se configura en las protestas sociales, en el trabajo de los periodistas, de los comunicadores comunitarios, de los defensores de derechos humanos. Entonces, hay viejos desafíos casi que básicos de garantizar la seguridad de estos comunicadores, etc. Y por ahí tenemos desafíos que acompañan la historia de América Latina: concentración de medios, garantizar que los medios públicos sean realmente públicos y no gubernamentales, el tema de la publicidad oficial, que no puede ser usada para premiar los amigos y castigar los enemigos. Entonces, una serie de cosas que si yo estuviera acá hace 30 años estaría hablando de estos desafíos. Ahora, hay una serie de cosas novedosas para bien y para mal. O sea, el tema de la Internet ha generado una posibilidad de pluralidad de voces impresionante, lo que es bueno. Incluye un montón de gente que antes no estaba incluida en la esfera pública de discusiones. Permite que niños, niñas y adolescentes por la primera vez en la historia de la humanidad tengan efectivamente libertad de expresión. Hay un movimiento que creo que no nos dimos cuenta todavía. Tenemos adolescentes en algunas partes de esta región que tienen 14 millones de seguidores en YouTube. ¿Qué significa eso, no? Ahora, por otro lado, tenemos el fenómeno de las mal llamadas fake news, ¿no? Que la UNESCO llama de estrategias de desinformación. Tenemos fenómenos como eso puede influenciar en los espacios electorales, como eso está generando desafortunadamente en muchos países de la región polarizaciones muy fuertes de la sociedad que son un desservicio a las democracias. Entonces, la cuestión acá está y ahí ustedes podrían me preguntar: ¿y cómo resolvemos eso, no? Y la mejor respuesta que encontramos todos que estamos pensando sobre eso es que los principios no cambiaron. Aquellos principios de la Declaración de 48 siguen siendo los mismos. O sea, no podemos estar adaptando nuestros principios porque la tecnología cambió, porque la realidad cambió. Entonces, la cuestión es cómo mantenemos aquellos principios en este mundo que cambió. Este es nuestro desafío. Y ahí pasa por una serie de cosas, entre ellas rehacer nuestras instituciones, como esto que ustedes están proponiendo con la reforma del ministerio, pero sobre todo pasa por un proceso muy fuerte de educación de toda la sociedad, de ciudadanía digital, en la escuela, fuera de la escuela. O sea, entonces esta nueva estructura ministerial, por ejemplo, tendrá que agarrar para sí la agenda de la pedagogía de la sociedad, de la pedagogía de la ciudadanía digital, que no es fácil, pero es necesario. Y me parece que es la apuesta de varios países, es cómo salir exclusivamente del mundo de la regulación para un mundo de más discusión pública sobre estos asuntos.
Vivimos una de las eras, escuchándote a vos, Guillermo, definitivamente más democráticas de todos los tiempos. O sea, es lo que estás diciendo, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, salir en los medios implicaba que uno indefectiblemente tenía que llegar a un canal o a un diario. Hoy por hoy, yo puedo tener una estrategia y puedo estar llegando a pero muchísimos vistas en YouTube o en una de las redes sociales. De manera que esta es la realidad hoy y acá en Paraguay, bueno, justamente acá desde la SICON se habla hoy de una agenda digital, ¿verdad? Que es una prioridad y eso es bueno también escuchar y ver que se vaya cumpliendo, porque finalmente lo digital no es solamente para medios, está en todos. Exactamente. Y ahí me parece que el desafío es, cuando hablamos de la agenda digital, es primero no caer en la trampa de concentrar exclusivamente en la distribución de infraestructura. O sea, claro que es importante llegar la fibra óptica, claro, distribuir las tabletas, los devices, lo que sea, ¿no? Las computadoras. Pero si estas cosas no tienen un para qué queremos infraestructura, no van a funcionar. Contenidos, empoderar a la gente para que las use de una manera, lo que sea, ¿no? Para que sea importante para su vida. Al mismo tiempo, la idea de lo digital tiene que también estar muy empapada en todas las estructuras de gobierno. Entonces, los gobiernos tienen que usar el digital para ser más transparentes, para ser más abiertos, con lo cual tienen que tener una idea de cómo quieren involucrar a la gente para que participe efectivamente en la construcción de las políticas públicas, ¿no? Y finalmente, una agenda digital tiene que lograr dar un salto de la idea de información para la idea de conocimiento. Y eso no es fácil. O sea, hemos avanzado un montón en la cantidad de información disponible en Paraguay y en cualquier otra parte del mundo. Pero transformar esta información en conocimiento es un paso que no es sencillo. Si las agendas digitales no incluyen este desafío, vamos a estar con una agenda acotada, con límites, porque podemos poner todo ahí disponible en las redes, pero ¿cómo eso cambia la educación? ¿Cómo esto cambia la salud? ¿Cómo esto cambia la seguridad pública? ¿Cómo esto cambia la vida de la gente? No es solo disponibilizando información, es teniendo una estrategia de hacer con que eso vaya a un mundo de producción de conocimientos en el plural, porque no es el mismo que va a servir acá, que va a servir en el Chaco, que va a servir en la Triple Frontera o que va a servir en otro país, ¿no? Bueno, realmente qué grande desafío, ¿verdad? Y sobre todo cuando dice, o sea, no es solamente cantidad de información, sino el conocimiento. Y supongo que eso tiene también un proceso como muy especial, ¿no? Llegar a eso. Sí, dicen ahí que hay un autor que desarrolló una pirámide donde decía, bueno, nosotros primero tenemos datos o tenemos la información ahí dispersa, bueno, ahí podemos generar datos. Estos datos pueden generar información, pero eso solo no es suficiente. Esta información necesita ser procesada para que genere conocimiento. Y este mismo autor va un poco más lejos y dice, y aún así no es suficiente. Si logramos hacer bien, generamos sabiduría. Sí. Entonces eso puede ser nuestro horizonte. Apuntar a eso entonces, a más sabiduría. Guillermo, muchas gracias por la visita. A ustedes, un placer. Gracias. Realmente un placer recibir a Guillermo Canela, como ya escuchamos, bueno, el especialista en comunicación de la UNESCO para la región. Gloria, y así llegamos al final. Al final, nos encontramos la próxima semana. Así mismo, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.